Un trader legendario convirtió $5,000 en casi 15 millones de dólares. Y no fue por ser el tipo más listo de la sala, sino por dominar un secreto que la mayoría de nosotros ignoramos. No es una fórmula mágica. De hecho, es algo que todos podemos aprender, pero casi nadie tiene la disciplina para aplicarlo. Esta es la historia de un hombre que descifró el código, no de los mercados, sino de sí mismo. Y su lección podría cambiar para siempre tu forma de ver el trading. Imagina la década de 1970. Los mercados financieros eran un caos total. La economía se tambaleaba, la inflación estaba por las nubes y la crisis del petróleo disparaba los precios. Para la mayoría, era un escenario de pánico. Los traders más experimentados miraban sus pantallas, paralizados. Pero en medio de todo ese desastre, un joven con una mente de ingeniero llamado Ed Seykota estaba a punto de cambiar las reglas del juego. Seykota, graduado del MIT en 1969, no era el típico lobo de Wall Street. Era un pensador sistemático, alguien fascinado por los sistemas y los patrones. Mientras sus colegas se fiaban de la intuición y los rumores del parqué, Seykota veía el mercado como un sistema gigante que podía entenderse, no intentando predecir el futuro, sino reaccionando a lo que sucedía en el presente. Él se enfrentó al mismo demonio que destruye al 90% de los traders, el ruido. El mercado es un océano de información contradictoria, emociones y falsas alarmas. La mayoría se ahoga ahí, saltando de una estrategia a otra, comprando en la euforia y vendiendo en el pánico. Seykota entendió desde el principio que para ganar no necesitaba ser más inteligente que el mercado. Necesitaba un sistema que lo aislara del caos y, sobre todo, de sus propias emociones. No buscaba la estrategia perfecta, sino un método que le permitiera sobrevivir y prosperar. Y la solución que encontró fue tan simple como revolucionaria. Sección 1. El descubrimiento. La máquina de seguir tendencias. A principios de los 70, la idea de usar computadoras para operar era prácticamente ciencia ficción. Wall Street funcionaba a base de llamadas y gráficos de papel. Pero Seykota, con su formación en ingeniería eléctrica del MIT, vio una oportunidad. Consiguió trabajo en una firma de corretaje, no tanto por el sueldo, sino por el acceso a un tesoro, una computadora central de IBM. Noche tras noche, fin de semana tras fin de semana, se dedicó a una tarea titánica. Usando tarjetas perforadas, alimentaba a la enorme máquina con datos históricos, probando sistemas basados en una idea simple que había aprendido del legendario Richard Dawkins: el seguimiento de tendencias. La filosofía es radicalmente sencilla. Piénsalo así. En lugar de intentar adivinar el tiempo de mañana, simplemente miras por la ventana. Si llueve, coges un paraguas. Si hace sol, te pones gafas de sol. No intentas adivinar cuándo va a parar de llover. Simplemente reaccionas a lo que está pasando ahora. Eso es justo lo que Seykota programó. No le importaba por qué subía el precio de la plata. Daba igual si era por la inflación o una crisis geopolítica. No leía las noticias, no escuchaba a los analistas. Su sistema solo respondía a una pregunta:
¿Cuál es la tendencia ahora mismo? Su sistema se basaba en medias móviles exponenciales. Usaba una media lenta para la tendencia a largo plazo, el clima general, y una rápida para las entradas y salidas, la decisión de coger el paraguas. Si el precio cruzaba por encima, era señal de compra. Si cruzaba por debajo, señal de venta. Y punto. Sin emociones, sin opiniones, sin ego. Cuando presentó los resultados a sus jefes, alucinaron. El sistema funcionaba, pero pronto se topó con un muro muy humano. Sus superiores no podían evitar la tentación de mejorarlo. Querían cambiar las reglas, forzar operaciones para generar comisiones, ignorar una señal si no sentían que era la correcta. Seikota entendió una verdad fundamental. El problema no era el sistema, era la interferencia humana. Frustrado, tomó una decisión que marcó su carrera. Se independizó, con poco más de 20 años, y un puñado de clientes que confiaban en él. Empezó a operar por su cuenta, armado únicamente con su sistema. Ya había construido el motor. Ahora tocaba demostrar de lo que era capaz. La prueba suprema, el arte de no hacer nada. Y aquí es donde la historia de Ed Seikota se convierte en leyenda, porque una cosa es tener un sistema y otra muy diferente es tener la disciplina de acero para seguirlo sin dudar, sobre todo cuando el sistema te pide que hagas lo más difícil del trading, absolutamente nada. El sistema de Seikota solo funcionaba, por definición, cuando había una tendencia. Si los mercados se movían de lado en un rango aburrido, el sistema se quedaba callado. No había señales de compra ni de venta, y Seikota obedientemente no operaba. A veces, esta calma duraba días, otras semanas. En alguna ocasión, incluso meses. ¿Te imaginas la fortaleza mental que requiere eso? Tu trabajo es operar. Ves pequeños movimientos todos los días. Lees noticias sobre la próxima gran oportunidad. Otros traders a tu alrededor compran y venden sin parar, y tú no haces nada. Simplemente esperas. Esperas a que el mercado te hable en el único idioma que tu sistema entiende, una tendencia clara. Esta paciencia va en contra de nuestra naturaleza. Sentimos la necesidad de hacer algo. El aburrimiento y el FOMO, el miedo a quedarse fuera, son los dos mayores asesinos de cuentas de trading. La mayoría de traders, en un mercado lateral, empiezan a improvisar, buscan movimientos más pequeños, intentan adivinar la próxima ruptura. En resumen, abandonan su estrategia y convierten el trading en una visita al casino. Seikota no. Él entendía que su ventaja no era predecir, sino esperar. Sabía que los grandes movimientos, las tendencias que crean fortunas, son raros, pero cuando llegan, son inconfundibles. Su trabajo no era cazar cada pequeña fluctuación, sino estar listo y con el capital intacto para cuando llegara la gran ola. Y ojo, este periodo de espera no era pasivo, era una forma activa de gestionar el riesgo. Al no operar en mercados sin rumbo, evitaba ser masacrado por movimientos erráticos que activan stops y desangran una cuenta poco a poco. Cada día que no operaba en un mal mercado, estaba protegiendo su capital.
Estaba asegurándose de tener la máxima munición cuando llegara la señal perfecta. Esta es la lección más profunda y contraintuitiva de Seikota. La inacción disciplinada es una de las acciones más rentables que un trader puede ejecutar. Mientras otros se quemaban por operar de más, él esperaba en la orilla, observando el mar, esperando pacientemente la ola perfecta que sabía que, tarde o temprano, llegaría. La recompensa, cabalgando las olas de la fortuna. Y las olas llegaron. Los años 70 y principios de los 80 fueron un caos económico, pero también el escenario de uno de los mercados alcistas de materias primas más bestiales de la historia. El oro, la plata, el maíz, el azúcar, los precios no solo subieron, sino que se catapultaron a la estratosfera. Mientras los analistas debatían si el oro a $200 la onza era demasiado caro, el sistema de Seikota simplemente detectó una tendencia alcista y dio una señal de compra. Y luego hizo lo que estaba programado para hacer, mantener la posición. El sistema no tenía un objetivo de precio. No intentaba adivinar hasta dónde llegaría el oro. Su única regla era mantenerse dentro, mientras la tendencia siguiera viva. Aquí entra en juego la segunda genialidad de su estrategia, resumida en su famosa frase: corta tus pérdidas, deja correr tus ganancias. La mayoría de traders hacemos justo lo contrario. Nos aferramos a las pérdidas, rezando para que el precio se dé la vuelta, y recogemos las ganancias a la primera señal de debilidad, por miedo a devolver lo poco ganado. Psicológicamente parece seguro, pero matemáticamente es un suicidio. El sistema de Seikota era brutalmente lógico. Si una operación se movía en su contra, aunque fuera un poco, un stop loss se activaba y la pérdida se cortaba de raíz. Su regla principal era arriesgar un máximo del 5% de su capital por operación y, a menudo, mucho menos. Su mantra era: los elementos de un buen trading son 1. Reducir las pérdidas, 2. Reducir las pérdidas y 3. Reducir las pérdidas. Si puedes seguir estas 3 reglas, puede que tengas una oportunidad, pero cuando una operación funcionaba, Seikota demostraba una paciencia sobrehumana. Mientras el oro subía de 200 a 400 a 600 y finalmente a más de $850, su sistema nunca dio señal de venta. Simplemente iba subiendo su stop loss, asegurando beneficios y dejando que la tendencia hiciera el trabajo pesado. Cabalgó esas olas durante meses, a veces años, acumulando ganancias que parecían imposibles. Fue esa mezcla de paciencia en las ganancias e impaciencia en las pérdidas lo que creó la leyenda. La cuenta de un cliente que empezó con solo $5 en 1972 creció hasta casi los $15 millones en los siguientes años. Es una rentabilidad de más del 250%. No fue un único golpe de suerte. Fue el resultado de aplicar sin descanso un sistema simple durante más de una década. Asumió docenas de pequeñas pérdidas sin que su confianza se resintiera, para luego cabalgar unas pocas tendencias masivas que pagaron por todas esas pérdidas y además generaron una fortuna.
El coste de la complejidad. ¿Por qué una estrategia lo es todo? La historia de Seikota nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. Si su método era tan simple, ¿por qué no todo el mundo lo aplica y se hace millonario? La respuesta está en una trampa mental en la que caemos casi todos: la búsqueda del Santo Grial. Vivimos en la era de la información, con miles de estrategias, indicadores y gurús. El trader promedio, tras unas pocas pérdidas, concluye que su estrategia ya no funciona. ¿Y qué hace? Busca una nueva. Quizás añade el RSI o las bandas de Bollinger. Quizás prueba con order blocks o conceptos de smart money. El problema es que cada vez que haces eso, estás dándole al botón de reinicio. Imagina que has pasado meses aprendiendo una única estrategia. Has hecho 80 operaciones. Empiezas a desarrollar una intuición, a sentir la diferencia entre una ruptura que funcionará y una que será falsa. Has acumulado miles de repeticiones mentales de ese patrón. Has construido una pequeña ventaja y justo ahí decides que quieres añadir una nueva estrategia. En ese momento, todo tu progreso se va a la basura. Para esta nueva estrategia, eres un novato otra vez. No tienes reconocimiento de patrones, no tienes repeticiones, no tienes ventaja. Estás de vuelta en la casilla de salida, jugando al azar. La complejidad es el enemigo de la rentabilidad. Seikota no tuvo éxito a pesar de la simplicidad de su sistema, sino gracias a ella, al enfocarse obsesivamente en una sola estrategia, el seguimiento de tendencias, alcanzó una maestría que es imposible de lograr cuando divides tu atención. No necesitaba saber de análisis fundamental, ni de ondas de Elliott. Solo necesitaba conocer su sistema mejor que nadie. Esta dedicación le dio la clave: la consistencia mecánica. Al eliminar las decisiones subjetivas, eliminó el sesgo emocional. A su sistema no le entraba euforia tras una gran ganancia, ni se deprimía tras una pérdida. Simplemente ejecutaba las reglas. Por eso su enfoque en una sola estrategia fue tan brutalmente efectivo. La maestría en una cosa siempre superará a la mediocridad en muchas. Mientras otros se ahogaban en un mar de información, Seikota era el faro, inquebrantable, aplicando los mismos principios una y otra vez. Su ventaja no era tener la estrategia más secreta, sino la disciplina más consistente. La historia de Ed Seikota no es sobre algoritmos, es sobre psicología y disciplina. Si quieres descubrir más historias de traders legendarios que pueden cambiar tu perspectiva y aprender las lecciones que se esconden tras sus éxitos, suscríbete y activa las notificaciones. Hay una frase de Ed Seikota que lo resume todo. Una frase tan simple como inquietante: gane o pierda, todo el mundo obtiene lo que quiere del mercado. Al principio, la frase no tiene sentido. Nadie quiere perder dinero. Pero si lo piensas, te das cuenta de que Seikota habla de nuestras motivaciones subconscientes. Muchos traders no están ahí para ganar dinero de forma consistente. Están por la emoción, la adrenalina, la esperanza de un golpe de suerte que les cambie la vida. Quieren tener razón, ser más listos que el mercado. Y el mercado obedientemente les da justo eso: una montaña rusa de emociones, el subidón de las ganancias
y el drama de las pérdidas. Obtienen la acción que anhelan y el precio de esa acción es su cuenta. Los traders como Seikota, en cambio, querían algo distinto. Querían la satisfacción de ejecutar un plan a la perfección. Querían la libertad que viene de la disciplina y la paciencia. No buscaban emoción, buscaban rentabilidad. Y el mercado, una vez más, les dio exactamente lo que querían. La lección final de esta increíble historia no es que debas copiar su sistema. De hecho, él mismo dijo, el truco es que el trader desarrolle un sistema con el que sea compatible. El verdadero secreto no es la estrategia, sino el compromiso absoluto con ella. Es la voluntad de dominar un solo método hasta que sea como respirar. Es la fortaleza para aguantar el aburrimiento y las pequeñas pérdidas, sabiendo que son el precio de entrada para las grandes tendencias. La transformación de $5 a casi $15 millones no fue un acto de genialidad, fue un triunfo de la disciplina sobre el instinto, de la paciencia sobre la prisa y del sistema sobre el ego. Seikota nos enseñó que el verdadero mercado que debemos conquistar no está en la